Eh, Buenas tardes a todos. Okay. Buenas tardes a todos. Nuevamente en los martes de Presciencia y virtuales. Hoy muy honrados, jóvenes, muy honrados. Les voy a pedir que cierren sus audios, por favor. Vamos a ver. Tenemos un problema de audio un poquito. Bienvenidos a los martes de Presciencia y virtuales. Hoy muy honrados con la presencia del ingeniero José Manuel Beltrán Bojorquez. Nos tiene una sorpresa muy grata el ingeniero José Manuel, porque aparte de ser un amigo personal desde hace, pues yo diría que 40 años, aparte de eso es un consultor, experto en agua, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Antonio Narro, Saltillo, y especialista en irrigación. Pero ahora nos trae un tema que a lo mejor puede ser muy choteado por todos. Nos vuelven a hablar del agua. Otra vez el agua. Otra vez el cambio climático, la falta de agua en Nuevo León, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es así. Porque así lo vemos, solamente vemos un solo lado de una versión de lo que es el agua. Pero ¿cómo la ve? ¿Cómo ve este elemento básico para la vida aquella persona que es especialista en agua? Él le va a dar una vertiente, un panorama muy diferente a como lo vemos muchos de nosotros. Hay que ahorrar agua, no contamines, sí, pero más allá de eso, hay otra cosa. Yo los invito hasta el final de la ponencia, en esta hora que vamos a tener. Ya saben que siempre nos engalanamos con componentes destacados y expertos en el tema. Yo le doy la bienvenida a José Manuel, pero la bienvenida del ingeniero José Manuel ante todos ustedes la va a dar la directora de la Asociación Civil, la maestra y amiga Mari Carmen, su servidor, el director de Advance SMC. Le dan la más cordial bienvenida. Adelante, Mari, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Martes de Presencia. De parte de Agrosur Internacional y Corporativo SMC México, les damos la más cordial bienvenida a todos. Estamos con un tema muy interesante, agua, solucionador de problemas, por el ingeniero José Manuel Beltrán Bojorquez. Él es ingeniero agrónomo en irrigación, con experiencia por 14 años en formulación y evaluación de proyectos de financiamiento agrícola, ganadero, agroindustrial y pesca en FIRA Banco de México. Capacitación a técnicos y productores, unidades demostrativas técnico-económicas de crisantemo y rosa en invernadero de producción de esquejes. Tiene diseño y venta y construcción de pozos, sistema de riego, equipo de bombeo y asesoría técnica por más de 7 años. Superintendente de supervisión externa y superintendente de obras civiles en empresas constructoras en los estados de Chiapas y Quintana Roo por 7 años. Es subadministrador técnico a cargo de mantenimiento y construcción en inmuebles federales compartidos de INDABIM en Chiapas por 4 años. Y en los últimos años, ya en Puebla, como asesor financiero para 2 empresas metalmecánicas en Tlaxcala y como asesor técnico para una empresa con cultivo de agaves y producción de mezcal en el estado de Puebla.
pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Manuel Beltrán. Pues gracias al corporativo ESMC de México, y vamos a platicar, a desarrollar una charla relativa a perspectivas un tanto diferentes de la problemática agronómica del país. Partiendo del hecho de que el Homo sapiens como tal, el hombre moderno, que tiene el mismo ácido desoxirribonucleico similar al nuestro, los vestigios más antiguos que se tienen son de 315.000 años. Estamos hablando de 3.150 siglos, para tener una referencia. Sin embargo, los primeros asentamientos agrícolas se dieron hasta hace alrededor de 135 siglos, o 13.500 años, en China, y eso representa un 4.3% nada más de la existencia del humano. Durante todo este tiempo intermedio, el humano anduvo nada más cazando, recolectando, sobreviviendo, por lo visto, y aparentemente el desarrollo agrícola, ganadero e inclusive pesquero se debe principalmente a las mujeres. Después los hombres las desplazamos y ahora nada más cazamos en los supermercados nuestra carne, cosechamos nuestro carbón de los árboles y cosechamos nuestra cebada y lúpulo de la cerveza. Y hacemos el arte de cazar cada fin de semana con nuestras carnes asadas. Sin embargo, el desarrollo ya de sociedades permanentes se empieza a dar hasta principalmente en Mesopotamia, hace 8.000 años, y eso representa 80 siglos apenas, o sea, el 2.5% de la existencia humana. Y hasta hace apenas 2 siglos y medio, con la revolución industrial que inició en 1760, y eso es menos del 1% de la existencia del humano, empezamos a ver una integración de la tecnología, la ciencia, la economía, sobre todo en el sector agropecuario. Es nada. E inclusive a la fecha nos topamos con gente que nos habla de que la Tierra es plana. Y es bastante patético escuchar eso cuando todos sabemos que la Tierra es un cubo. Actualmente podemos ver que este desarrollo tecnológico nos lleva a tener ya controlado todo, inclusive con temperaturas, iluminación, ya no tenemos que estar ni siquiera agachados, ya son camas altas, ya no tenemos que, inclusive ni hablamos de mancharnos, ensuciarnos con el suelo, con el polvito. Y esto ha desarrollado nuestra tecnología en los últimos 250 años apenas. La ciencia apenas está iniciando. La ciencia es muy reciente. Ahora bien, la agronomía pretende maximizar el potencial productivo de las plantas, tanto alimenticias para humanos y animales, plantas lúdicas, plantas recreativas, plantas medicinales, plantas industriales para la construcción. Y esa mezcla entre esa simbiosis que existe entre científicos y técnicos, que se habla de que un científico construye para aprender y un ingeniero aprende para construir, esa simbiosis nos está llevando a un desarrollo más acelerado. Y eso nos lleva a lo que sería el algoritmo del éxito del sector agropecuario o agrícola en principio de cuentas. Tenemos que pensar en plantas para alimentar a los animales, a los que hemos domesticado y los hemos hecho cada vez más débiles, incluyendo las plantas, para sobrevivir en la naturaleza. Y ese algoritmo clásico, sobre todo en el área de sistemas de riego,
lo llamamos la relación agua-suelo-planta-atmósfera, o RASPA, esa relación, y es una relación o correlación que maximiza la productividad de las plantas. Me atreví a modificar un poquito este algoritmo de esta relación de las plantas con la atmósfera, el suelo y el agua, y considerando que las plantas son seres vivos y están sujetos a los 4 elementos que son su genética, la alimentación, su sanidad y el manejo, nos lleva a esta fórmula del éxito que si la dominamos, y parece y es muy facilita. He escuchado comentarios inclusive de pronto en la televisión de algunos comentócratas que dicen, el agrónomo que atiende Pemex, y dices, híjole, si esta fórmula fuera tan facilita, no habría unas especialidades en horticultura, en parasitología, en fitotecnia, en zootecnia, en suelos, en aguas, en riego y drenaje, hasta en administración, en economía agrícola, como 12, 15 especialidades relacionadas con el sector agropecuario, una de las actividades más antiguas que existe para el humano, y de pronto es minimizado y nadie se queja cuando ha habido abogados a cargo de la Secretaría de Agricultura o de la Comisión Nacional del Agua, que es lo más interesante, pero válgase el comentario. Analizando cada uno de estos elementos, ¿no cambió? Yendo a la planta, podemos analizar el aspecto genético, y pues la planta es un organismo complejo, y hay que ver estos elementos intrínsecos como ser vivo. En la genética partimos principalmente de la producción de dónde proviene esa planta. Si va a ser una reproducción sexual o asexual, y lo que nos interesa es principalmente la planta madre o padre y madre, si así lo queremos llamar, para tener las expectativas de producción, de su desarrollo, de su altura, de su adaptabilidad a diferentes medios, y los resultados que podemos esperar, sobre todo en el aspecto productivo y alimenticio, o industrial en su caso. En el aspecto de alimentación, hacemos análisis foliares, análisis de fertilidad de suelos, nos referimos a estadística, dependiendo de los tipos de variedades o ¿cómo se llama? Híbridos o lo que hayamos sembrado. E inclusive llegamos a niveles tales donde, como en su momento, platicando con alguien que se dedicaba a la agricultura orgánica, y yo le decía, bueno, si la planta, yo sé que toma su alimentación, pues, con iones químicos, o sea, moléculas o átomos de nitrógeno, fósforo, potasio, cobre, magnesio, ¿cómo sabes si me estoy alimentando con urea que viene de Fertimex o urea que viene de una composta? X. Y me salió con que el análisis con la fotografía Kirlian que se utiliza para determinar el aura humana, por decirlo. Entonces, no sé. Es algo que no he podido comprobar ni lo entiendo. E inclusive en su momento, platicando con un productor de café estándar, me decía que la diferencia entre ellos y los productores de café estándar y los productores de café orgánico es que ellos fumigaban y fertilizaban de día. Y nos lleva a la situación de que actualmente pues, tenemos una gran variedad de fertilizantes químicos, que sea de causa suelo, foliares, líquidos, gases. Hay los diferentes como fertilizantes orgánicos, las compostas y todo lo demás, pero en esencia necesitamos nitrógeno, fósforo, potasio y los microelementos como magnesio, manganeso, cobre, azufre, etcétera. Ya hay una gran variedad de cosas que normalmente terminamos tanto en el aspecto genético como en la alimentación y como vamos a ver en la sanidad, a empresas que se dedican específicamente a eso. Empresas de agroquímicos, normalmente ya no lo sabemos los nombres, que Pioneer, que Syngenta, que la Dow, que Bayer, y todas esas hemos delegado todo ese tipo de actividades, ya no nos preocupamos tanto, ya ellos nos hacen todo el trabajo. En cuanto a la sanidad, estamos hablando de los aspectos de la salud como ser vivo, para prevenir y corregir los efectos que tengan cualquier
depredador, enfermedad, virus, hongos, y usamos pues todos esos plaguicidas que iniciaron precisamente en la época en que inicia más o menos la revolución industrial, con el famoso caldo bordelés, que prácticamente es sulfato de cobre, ¿no? Y en lo referente al manejo, prácticamente estamos hablando de las acciones de administración del cultivo, que para potenciar su productividad, donde hablamos de las podas, los raleos, los desijes, los aporques, ese tipo de actividades que requiere la planta para producir un poco más. O sea, cuando hablamos ya de un raleo, por ejemplo, es eliminar inclusive las flores para que nos dé menos frutos, pero más grandes, ¿no? Eso es en lo referente al factor planta. Ahí donde está. En lo referente a la atmósfera, son estos fenómenos atmosféricos donde está incluido el ciclo aerológico, las estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, nuestra orografía, latitud, longitud, altitud, que siempre nos ha generado varios problemas. En la historia de la humanidad moderna tratamos de hacer las predicciones que van desde observaciones que se han planteado hasta de tipo religioso, donde están el esquema de las famosas cabañuelas que durante enero, febrero se dedicaban a registrar por horas, por día, por hora, que representaba cada mes, cada periodo del mes. Mi padre platica de mi abuelo que sentaba encima del granero, que ahí tenía una silla empotrada, y con el reloj en la mano y se ponía a escribir y llevaba unos diarios que por desgracia nunca pude recuperar, ¿sí? Pero hubiera sido fascinante leer ese tipo de diarios. Actualmente los cambios climáticos ya nos señalan que eso ya no funciona. Esquema de las cabañuelas, el famoso calendario Galván, y tenemos la historia hasta Stonehenge, Monte Albán, Palenque, esos observatorios fabulosos, donde se manejaba hasta de tipo religioso la definición de cuándo era apropiado sembrar, qué sembrar, cómo sembrarlo. Y eso nos lo lleva hasta la tecnología actual, ya sobre todo estadística, con los hidrogramas regulares, distribuciones Poisson, chi cuadrada, los periodos de retorno de lluvias, eso que manejamos en hidrología. Y a la hora de los casos, el último análisis hidrológico que hice, por ejemplo, en Chiapas, me arrojaba un periodo de retorno de unas lluvias que se habían presentado el año anterior, me arrojaba por un periodo de retorno de como de 32 años, y el año siguiente volvió a ocurrir algo peor. Entonces, me di cuenta que la naturaleza no sabe leer estadística. Entonces, hemos pasado, vamos, en los últimos años, en los últimos 500 años, en que hemos aceptado que la Tierra tiene una forma más o menos esférica, a una revolución industrial en los últimos 250 años, que nos lleva hasta el uso de satélites artificiales, que nos permiten ya llevar a controlar el clima en nuestra atmósfera, ya por medio de estas obras fabulosas donde controlamos totalmente el clima. Controlamos humedad, controlamos iluminación, controlamos hasta la entrada de cualquier plaga. Tenemos tapetes sanitarios, hay veces me ha tocado entrar a algunos lugares, inclusive también para animales, sobre todo cerdos y aves, donde me he tenido que bañar y ponerme un traje especial, casi un hazmat, de esos para riesgos de radiación, para poder trabajar en ciertos lugares, ¿no? Para poder entrar. Ha sido impresionante. Y actualmente, por ejemplo, inclusive lo que estaba viendo de Almería en España, donde todos estos invernaderos ahora les han puesto celdas solares semitransparentes encima, que generan su propia energía eléctrica y hasta los excedentes son vendidos. Entonces, eso es fascinante dentro de lo que es la tecnología y es de lo que no podemos perdernos, tenemos que observar lo que están haciendo, por ejemplo, lo que siguen haciendo en Israel, que han sido, ahora sí que los punteros siempre en riego localizado, goteo, microaspersión, donde inclusive los árboles de manzana los manejan en unas macetotas y los meten a congeladores para inducir floración, para inducir fructificación más temprana que el resto del mundo y colocarlas a excelente precio.
que si en algo son buenos es en el comercio y el dominio del mercado en Europa, y producen manzanas antes del tiempo que todo el mundo, o sea, usando esa tecnología. O produciendo plátanos en unos territorios que, híjole, imposibles para producir plátanos. Mientras nosotros manejamos el plátano como una plantación perenne, ellos tienen que sembrar y, claro, sí que eliminar el plátano cada 9 10 meses que saca un racimo y van a una plantación, porque el clima no les permite la cosa, sobre todo el invierno. Continuando. ¿No? Ay, sí, estamos y cambiaste. Otro de los factores es el suelo. El suelo, desde el punto de vista agronómico, sobre todo los que estamos en irrigación, nada más es una mezcla de materiales que es un sostén mecánico y es un almacén de agua y de nutrientes. Tiene dos factores, que eso es la textura, donde analizamos que la textura en función del tamaño de los granos se clasifica como arena, que va de 2 milímetros a 0.05 milímetros, el limo, que va de 0.05 milímetros a 0.002 milímetros, y las arcillas, que tienen menos de 0.002 milímetros. Esos son los componentes básicos de las clases texturales. Y en todo libro donde vean de plantitas, va a decir: la planta prefiere un suelo de tipo franco. ¿Sí? Más adelante vamos a ver por qué todas las plantas prefieren un tipo de suelo franco. ¿Sí? Otro de los factores del suelo es lo referente a su estructura, que la estructura no es otra cosa más que cómo están acomodadas estas partículas minerales. Tenemos texturas que están, vamos, que no existe una textura, como la arena suelta, ¿sí? Que pueden ser unigranulares o masivos, y esto nada más nos va a mostrar qué tan rápido se filtra el agua. ¿Sí? Tenemos este tipo de texturas que son, si se fijan, es una estructura de tipo vertical, y el agua pasa muy fácil hacia abajo. ¿Sí? Y son los más favorables en cuanto a captación del agua, y hay otros que tienen una estructura horizontal que impide la penetración del agua. Y el suelo, si se fijan, puede ser sustituido, y como hemos visto en otras pláticas, por unos sustratos inertes en el sentido que no reaccionan a ningún efecto químico o físico, son totalmente, vamos, tales como hemos visto la vermiculita, que no es otra cosa que un tipo de mica, la perlita, que se tiene de un proceso de producción de aceros, de fierro. Podemos sustituirlo inclusive por algunas fibras como el coco, la turba, el famoso peat moss del que hablaba la vez pasada, que se obtiene principalmente de Canadá, que ya es un proceso de materia orgánica tan compactada, en un proceso donde ya el siguiente paso es casi convertirse en petróleo. Pero podemos utilizar grava de cuarzo, vidrio molido, podemos usar piedra pómez, acerrín, papel, algodón, lo que quieran en sustitución del suelo. Nada más es un reservorio de agua de nutrientes, no se le va a otra cosa. A tal grado que el suelo lo podemos eliminar de nuestra ecuación, como podemos ver en esos lugares donde se genera la hidroponía, que es el cultivo de plantas sin suelo. ¿Sí? O como lo decían en la primaria, que nos ponían un algodoncito con un frijolito y agüita, nada más. Y ahora sí, entramos al factor del que se refiere esta plática, el agua. El gran solucionador de todos los problemas. Ya vimos que todos los demás podemos eliminarlos, ¿sí? Por excepción de la planta, ¿no? Pero la semillita se la compramos a una empresa que vende semillas. Y dentro de los factores de la planta, el fertilizante, los plaguicidas, todo lo podemos comprar. Inclusive el aspecto de administración es donde entramos en lo que yo les comentaba. Es muy diferente a ser ganadero, a ser dueño de vacas, o a ser dueño del cultivo, a ser agricultor. Cuando yo fui dueño de vacas, pues realmente el encargado les ponía hasta nombres a las vacas. Yo no sabía ni cómo se llamaban. ¿Sí? A mí más me interesaba que produjeran leche y que produjeran becerros,
y no me interesaba cómo se llamaban, porque pues si no funcionaban, pues adiós, no se iban al matadero. El agua pues, está compuesto por un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno. Los científicos dicen que este ángulo de acomodo de los 2 hidrógenos de 104 grados y esta distancia de 0.9584 angstroms, que un angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros, para que tengan idea, es una cosita, ¿sí? Pero esta estructura le permite generar estos famosos enlaces o puentes de hidrógeno que tienen unas características fabulosas. Esto genera que haya una movilidad casi como un movimiento casi aceitoso de estas moléculas y al mismo tiempo le da unas características eléctricas fascinantes que les permite sobre todo romper los enlaces que hay en las sales. Esos enlaces, por ejemplo, si agarran un cristal de sal, o sea, es cloruro de sodio unido con un enlace eléctrico atómico, pero para formar cristales también se van formando este tipo como de puentecitos entre esas moléculas de cloruro de sodio. Pero estos enlaces o puentes de hidrógeno tienen la capacidad de romper esos enlaces más débiles del cloruro de sodio, por ejemplo, y permite que esas moléculas de cloruro de sodio estén aquí, en estos huecos que hay entre las moléculas de agua. Eso es lo que permite, tiene su capacidad de disolución. Por eso, si se fijan, la mayor parte de los fertilizantes están en forma de sales, porque simple y sencillamente el agua puede romper los enlaces de las sales y los diluye dentro de su cuerpo, de su masa. Y además de esto, estas características eléctricas propias de la molécula del agua, le da esas fuerzas de cohesión y adhesión que le permiten efectos y fenómenos físico-químicos y biológicos, tales como la capilaridad. Si revisamos la capilaridad del agua contra la del mercurio, vemos que el agua sube más y se agarra mejor de las paredes. Y esta capacidad de disolver esas sales también le permite funcionar como un transporte que en el fenómeno de ósmosis atraviesa las raíces de una planta, ¿sí? Que realmente en la raíz lo que succiona el agua son los famosos pelos radicales o radiculares, como le quieran llamar, y esas celulitas son las que tienen esta capita que permite la entrada del agua y el agua va llevando disueltas esas sales o esos aniones, cationes dentro de la planta y participa dentro de los fenómenos bioquímicos de la planta. Entre el agua, por el fenómeno de la fotosíntesis, el dióxido de carbono, por la luz, entra por la hoja, en los estomas, son como unas boquitas, y hacen una reacción generando carbohidratos y desprendiendo el oxígeno. Y este fenómeno fabuloso de la fotosíntesis, donde tenemos una clorofila que es prácticamente idéntica a la sangre, a nuestra sangre, a nuestra hemoglobina, perdón, donde damos cambio el fierro de nuestra sangre por magnesio, ¿no? de la clorofila. Y es fascinante ver cómo la biología de un mamífero o de un animal superior, muy similar a la sangre de las plantas. ¿Cómo explicarlo? No lo sé. El agua participa en un ciclo hidrológico fascinante, donde partiendo de las grandes masas de agua, principalmente océanos, lagos, ríos, y también de las mismas plantas, esta agua se evapora, la temperatura genera que esos enlaces de hidrógeno se separen.
y entonces ya las moléculas tienen menor densidad que el aire y van hacia arriba hasta condensarse, principalmente alrededor de motas de polvo. El mismo aire, por efectos de Coriolis, diferencias de presión en el planeta, lo lleva hacia las masas terrestres, donde se precipita, y al caer el agua, ahí es donde entran los aspectos de la textura y la estructura de los suelos. Se fijan en esta correlación, y tenemos esta velocidad de infiltración, que si nuestra lluvia es de, por ejemplo, si tenemos un suelo arcilloso, de ese 0.002 milímetros de diámetro de las partículas del suelo, se va a infiltrar 5 milímetros por hora, medio centímetro en una hora. Si llueve más de medio centímetro en una hora en un suelo arcilloso, esta agua va a empezar a correr. Es donde entra el arte de estudiar diseño de sistemas de riego. En un sistema de riego tratamos de hacerlo eficiente y evitar precisamente esto. Lo que buscamos es analizar nuestro suelo, sus perfiles, y buscar que cada gota que caiga penetre dentro del suelo y evitar cualquier escorrentía. Ese es el arte de irrigación, o es la ciencia de irrigación. Por eso les decía que todos los libros de plantitas hablan de que prefiere un suelo franco. ¿Por qué? Porque está acá. Si es arenoso, el agua va a entrar, pero directa, prácticamente, y se va a ir más allá de la profundidad de raíces. Si es muy arcilloso, le va a tardar mucho para penetrar el agua, probablemente va a escurrir. Y eso sí, agua que penetra en un terreno arcilloso, pues van a tener periodos de riego de 15 días. Entonces esto nos va marcando en función de la textura del suelo, su velocidad de infiltración y sobre todo lo que son los diseños de sistemas de riego. Ahora bien, como pueden ver, ya tenemos analizado los elementos de nuestra fabulosa ecuación del éxito. Pero, ¿qué problemas hay que resolver? Ya vimos cómo el agua interactúa con los otros elementos, ya vimos que es fundamental, casi todos los demás los podemos sustituir, obviar, eliminar de la forma. Pero el agua no. Pero ¿cómo vamos a resolver los problemas? Los problemas que se presentan es justo hace una semana, hubo un foro de la crisis del agua en México, historia de una problemática anunciada el 19 de julio, hace justo una semana. Durante 4 horas y cuarto, más o menos, estuvieron hablando sobre una cosa que quiere un senador que quiere rehacer la ley de aguas nacionales. Pues hubo ponencias de un mundo de gente, todos ellos de estados del norte del país, con excepción del doctor Villarreal, del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, que fue la única ponencia aceptable, técnicamente aceptable, sobre un análisis de 8 años de los 6 acuíferos del estado de Puebla. Excelente trabajo. Y si acaso también la ponencia de un agrónomo casualmente que les dijo que desde 1996 existe una ley que no se ha aplicado y que no es necesario modificar nada. Conclusiones de los últimos 10 minutos de este foro fue: de todos modos vamos a hacer nuestra ley de reforma del agua. ¿Por qué? Porque estos son los periódicos del domingo, donde dice pierde en acuíferos 8.600 millones de litros. El Sol de México nos habla que se exhibe la NASA el desastre hídrico ahí en la zona de las presas de Monterrey, y la crisis está sobre todo en el agua en Monterrey. Ya, caray, esa es la problemática que tenemos actualmente. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo puede participar el agua para resolver nuestras broncas? Hasta miedo. Analicemos qué tenemos, las disponibilidades. En el planeta tenemos, y hablamos de millones de kilómetros cúbicos. 1 millón de kilómetros cúbicos equivale a 1.000 millones de, ¿qué es 1 por 10 a la 9?
1,000 millones de metros cúbicos. 1,000 millones de tinacos clásicos de una casa, esos rotoclás de 1,000 litros. Imagínense, para dimensionarlo, cada kilómetro cúbico son 1,000 millones de tinacos. Y tenemos la friolera de 1,337.8 kilómetros cúbicos en el planeta de agua. El gran problema es que el 97% son mares y océanos. El 2% está en forma de hielo en los polos. Y en los picos de Orizaba, y de pronto cuando cae nieve aquí en Popocatépetl y Iztaccíhuatl. El 0.6% es agua subterránea, el 0.02% es por ríos y lagos, la atmósfera, el vapor de agua está por ahí. La biosfera es lo referente al agua que está dentro de las placas, dentro de las planetas. Y es lo que tenemos de agua. Entonces, al analizar la disponibilidad de agua en el mundo, resulta que de todo el agua, todo esto es agua salada. El agua dulce nada más es el 3%. De ese 3%, ¿se fijan? 2/3 está en casquetes polares y casi el otro tercio está en agua subterránea. En otros, o sea, ahora sí que en la atmósfera, en vapor, dentro de las plantas, es casi el 1%, y nada más el 0.3% es agua superficial. ¿Sí? 1/3 del 1% es agua superficial y está en forma de lagos, pantanos y ríos. Es lo que tenemos disponible. 1/3 del 1%. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como si toda esta agua la recogiéramos, hielo, vapor y el agua del mar, etc. Toda esta agua perdón. Toda esa agua del planeta equivaldría a tener un charcote de 145 kilómetros de agua encima del territorio de Estados Unidos. Ahora imagínense esta gota, que a esta gota la dividirían en 100 partes, y de esas 100 partes se agarrarían en una, y nada más 1/3 equivaldría al agua dulce disponible en la superficie, en forma de ríos, lagos, lagunas, charcos. Es todo lo que tenemos. Y esto nos genera esa problemática. Y el problema no es que el 70% de la superficie esté cubierta de agua, que el 97% sea agua salada, que de esta agua dulce el 70% sean glaciares, y que nada más el 1% esté disponible para el humano, sino que el problema está que de este 1%, y aquí viene la bronca, es que ahorita la gente, sobre todo aquí en México, está más preocupada porque no nos pase lo mismo de Monterrey, ¿sí? Que están preocupados porque casi el 70% se dedica al sector agropecuario, ¿sí? Y que prefieren no comer porque la comida les salga más cara a pestar un poquito. ¿Sí? El problema general es este, que la gente está muy preocupada porque se dice que se está abusando del uso del agua en el sector agropecuario, en el sector industrial, que incluye el sector de alimentos, casualmente, y nada más de este 1%, el 12% se va al sector municipal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra problemática, y es lo que tenemos que pensar en resolver. Aquí cambió, ¿qué pasó? ¿Qué trabó? ¿Qué pasó? Perdón, se me está trabando la... ¿Se trabó la computadora? No sé qué hice. ¿Ya estamos? Entonces analicemos México con las disponibilidades. Tenemos estos climas, de estos climas cálidos aquí en
en el sureste, sobre todo el norte de Veracruz, de Tabasco, parte de Campeche. Tenemos cálidos húmedos en casi toda la costa del Pacífico y península y costa del Golfo de México. Zonas frías prácticamente no tenemos. Pinta mucho el seco y semiseco, que inclusive nos toca un poquito en estas zonas del centro. Y la problemática clásica del norte, donde tenemos climas muy secos y desérticos. Tenemos temperaturas tropicales, realmente por donde está entre San Luis Potosí y Saltillo, Coahuila, pasa a estar la ciudad de Matehuala y pasa el trópico de Cáncer, y de ahí para acá está clasificado como territorio más o menos de por acá, es territorio tropical. Y de aquí para acá es territorio templado. Nuestros territorios fríos, de menos de 6 a 12 grados realmente, pues nada más son la Sierra de Durango, Chihuahua, algo de la Rumorosa, ¿cómo se llama? De Baja California, en la península de Baja California, y estas zonas de aquí de tipo de Orizaba, tal vez Toluca, etcétera, ¿no? El estado de México. Pero de ahí fuera tenemos unos climas bastante aceptables, sin mucho frío, no podemos quejarnos realmente. Esto nos va llevando al tipo de vegetación que tenemos, donde hay bosques de montaña, templados, manglares en estas costas, y estamos bien, tenemos una diversidad fabulosa. Tenemos agroecosistemas, donde tenemos sistemas acuícolas, sobre todo en estas zonas. Tenemos agricultura de humedad, que casi no se ve, la agricultura de riego. Por desgracia, en este gráfico pusieron agricultura de riego y de temporal con unos colores muy similares. La pusieron de rojo y de naranja y casi no se nota cuál es cuál. Pero es notorio la zona de Tamaulipas, la zona de Sonora, Sinaloa, la zona de la presa de algodones en el valle de Tijuana. Estas son zonitas aquí donde se riega sobre todo plátano, y de ahí todo, pues más que todo aquí zonas de pastizales. Y tenemos unos ecosistemas bastante variados, interesantes. Tenemos nuestros cuerpos de agua, donde tenemos estas presotas en el estado de Chiapas, que siempre presumían que 2/3 de la electricidad del país se generaban en el estado de Chiapas, y había inversiones de $60 millones destinadas a mandar electricidad para Centroamérica en lugar de mandarlas para acá. Cosas interesantes que me ha tocado ver. Tenemos nuestra distribución de presas en el país. Muchas de ellas generan electricidad, sobre todo las del norte y esta de aquí de Oaxaca, la Benito Juárez, Tehuantepec, Oaxaca, son de doble propósito, generan electricidad y también abastecen distritos de riego. Pero, por ejemplo, me tocó vivirlo en lo particular en las presas del estado de Chiapas, la Angostura o la Nezahualcóyotl, Malpaso, enormes masas de agua. Se me ocurrió calcular cuánta agua se requeriría para regar todos los terrenos que están alrededor de la presa, y nada más tendríamos que bajarle como 2 centímetros al espejo del agua de las presas. Lo platiqué con la Comisión Nacional del Agua, platiqué con la gente de Desarrollo Rural del estado de Chiapas, pero resulta que esas presas están destinadas a generación de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad no permite que se toque una cota de esas presas para uso de riego, y todos los terrenos alrededor de las presas en ocasiones se pierden los cultivos por sequía. Algo fascinante. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues principalmente pues, las zonas turísticas de Quintana Roo, Mérida, las zonas petroleras, la zona centro del país, y zonas donde se requiere reutilizar hasta la última gota de agua. Los acuíferos, y aquí entramos a las cuestiones interesantes, porque con excepción de estas partes blancas,
¿sí? Casi todos los acuíferos están en equilibrio o subexplotados. Inclusive la zona esta de Monterrey. Hay agua. Y si se fijan, y si revisan, ahí en YouTube está ese foro del agua que hicieron en el Senado hace una semana, uno de los participantes precisamente del estado de Nuevo León dijo que hay agua en Nuevo León. El problema era un boicot de tipo político, no era de tipo abastecimiento de agua. O sea, caray, ¿qué está pasando acá? Entonces, aquí la sobreexplotación está sobre todo en la zona de La Laguna, en la zona de Torreón, San Pedro de las Colonias. Y está curioso, hay agua, hay bastante agua. ¿Sí? Entonces, algo está faltando. De pronto nos vamos a agua renovable per cápita. ¿Sí? ¿Cuánta agua hay? ¿Sí? Por ejemplo, estas zonas, las más fregadas en cuanto a agua, que tienen menos de 1,469 metros cúbicos por habitante por año, equivale a que cada habitante tendría disponible 4 metros cúbicos de agua por día. ¿Sí? 4 tinacos por día. ¿Sí? En Chiapas, por el contrario, que tienen una disponibilidad de más de 9,075 metros cúbicos por habitante por año, equivale a casi 25 metros cúbicos de agua por día. ¿Sí? Y fíjense la cantidad de agua que hay en todo el sureste, y sobre todo la zona del Golfo de México, la zona de Sinaloa, ¿sí? Nayarit, mucha agua. Analicemos nuestras precipitaciones, pues está correlacionado. ¿Cuánta agua llueve? Inclusive, en esta zona aquí de Tapachula, donde el volcán Tacaná al Puerto Madero, que es el municipio también de Tapachula, hay una distancia lineal de 50 kilómetros. Hay curvas de precipitación de 1,500 milímetros por año en la costa, en el mar, y 50 kilómetros hacia arriba, en el volcán de Tacaná, curvas de precipitación de 6,000 milímetros, ¿sí? 6 metros de agua que hay en ese lugar. Y para que tengan idea, ¿por qué se mide en milímetros el agua? 1 milímetro por metro cuadrado equivale a 1 litro. En cada metro cuadrado, 1 milímetro, calculenle, y va a ser 1 litro de agua. Entonces, ya tienen el comparativo para darse idea de cómo llueven estas zonas. Y ojalá, miren cómo llueven estas zonas. Y nos está llevando a una situación donde nuestra ecuación del éxito está bastante interesante al ver cómo se está presentando esta precipitación pluvial al año en promedio en el país. Y tenemos una precipitación nacional del orden de 781 milímetros promedio por año. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que lógicamente aquellos estados que tengan menos de 781 milímetros, los que tengan menos, pues están con problemas. Los que tienen más de 781 milímetros están mejor. Eso es lo que dice por lógica nuestra formulita. Entonces, los de la península de Baja California, échenle 131 milímetros por año, 174 milímetros por año, bien fregados, pobrecitos. ¿Sí? Nótese Coahuila, nótese inclusive Chihuahua, el Distrito Federal, Durango, etcétera. También fregados, pero por otro lado veamos a Tabasco, por ejemplo, 2,000 milímetros. ¿Sí? Bueno, ojo, Veracruz, Chiapas, no se diga estos de 1,700, ¿sí? Vemos Chiapas con casi 2,000 milímetros al año. Nuestra ecuación nos dice, teóricamente, que los que están en crisis son Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora,
Los que están muy bien son Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Colima, Yucatán. ¿Sí? Entonces, tenemos que, el agua es el solucionador de problemas. Preguntémonos, al comparar con el índice de desarrollo humano, aquí llueve mucho y tienen un índice de desarrollo humano bajo. Aquí casi no llueve y tenemos un alto índice de desarrollo humano. Índice de marginación, el grado de marginación. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba la precipitación? Todo esto era azul oscuro, llueve mucho. Todo esto estaba claro, llueve poco. Entonces, ¿qué pasó? Teóricamente, donde es más fácil resolver la problemática, donde hay más agua. Eso es lo que dice nuestra formulita. Algo está mal. Algo está mal. ¿Sí? Cuando comparamos esto, ¿sí? Disponibilidad de agua por cabeza, cantidad de agua que llueve por año, contra grado de marginación y grado de desarrollo. ¿Qué pasó acá? Miren esto así en diagonal cruzadas. Nuestra ecuación nos indicaría lo contrario, ¿no? ¿O están mal estas gráficas? ¿O los nombres de las gráficas? Algo anda mal. ¿Sí? Entonces, la lógica, la hipótesis y la tesis no cuadraban. Algo falló. ¿Qué está fallando en estas? Tenemos que replantear. Ahora sí que nuestra fórmula del éxito replanteada, reloaded. Tenemos que ver estas correlaciones. ¿Sí? En la planta, los factores de genética, alimentación, sanidad se han delegado a empresas de tecnología bioquímica. Ya no nos dedicamos a buscar, a seleccionar nuestras semillas, ni nuestras plantas madre. Ya no nos dedicamos a ver qué necesidad de alimentación tiene la planta. Ya la sanidad se la dejamos también a las empresas de agroquímicas. Inclusive hasta la administración del cultivo se la dejamos hasta profesionales, se la podemos dejar a profesionales. ¿Sí? A médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, y es la diferencia entre un agricultor contra dueño de cultivos o un ganadero y un dueño de vacas. En cuanto a los factores atmosféricos, podemos hasta desecharlos, con obras civiles que pueden sustituir muchas cosas. Estamos hablando de malla sombra, las cubiertas plásticas, el suelo, los calentadores o esos invernaderos supertecnificados. En cuanto al suelo, podemos sustituirlos totalmente o inclusive podemos obviarlos, eliminarlos de nuestra ecuación. Y eso sí, pues el agua es irreemplazable e insustituible. Es un elemento que interactúa y potencia a los demás en la ecuación. Y desde la revolución industrial, lo único que nos ha aportado son pozos profundos y ya tenemos acceso al agua subterránea que suma más a ese 0.03%. Podemos desalinizar, podemos purificar o gelificar inclusive el agua para que dure más en el suelo. Ya hablamos de bombardeo de nubes, hablamos de cubiertas ya sea vegetales o plásticas encima del suelo para evitar evaporación. Y eso es a lo que tenemos que replantear. ¿Cómo? Nos falta un factor. Dinero. Nuestro elemento, tenemos que añadirle finanzas, economía, mercado. ¿Sí? Tenemos que analizar perfectamente nuestro proyecto productivo, pero como negocio, no con el concepto de producir para comer, ¿sí? Producir para tener excedentes, ¿sí? Producir para generar dinero y que sea un negocio, como se está haciendo curiosamente en esos sitios que hablamos que se salen del concepto porque aparentemente no tienen agua, pero tienen más desarrollo, pero casualmente producen más. ¿Por qué? Porque si se fijan en el aspecto genético, el 90% de la superficie sembrada con semillas mejoradas se encuentra
en Sinaloa, Baja California, Sonora, Colima, Tamaulipas y Aguascalientes. ¿Sí? Las semillas mejoradas se utilizan principalmente en jitomate, trigo, calabacita, papa, cebada y elote. Y eso no se siembra en el sureste, se siembra en el norte del país y se siembra bajo condiciones principalmente de invernadero. ¿Sí? Aquí lo empezamos a ver, vamos a Trisco, en Puebla, y podemos empezar a ver ya agricultura tecnificada, invernaderos. Y vemos la evolución de cómo se venden los agroquímicos, semillas certificadas convencionales y las genéticamente modificadas, aún en contra de muchos ecologistas, etcétera, que siguen viajando en avión y no montan a caballo, contra cómo se ha incrementado la producción de frutas y hortalizas en México. Vemos esto y vemos que es la misma tendencia del uso de estas mejoras agroquímicas. ¿Sí? En cuanto al manejo, tenemos que meternos con lo que es la producción intensiva. ¿Sí? Contar con profesionales de planta que maximicen la productividad. ¿Sí? Por desgracia, en nuestro país, el apoyo de asistencia técnica se ha encargado agrónomos contratados por instituciones gubernamentales y solamente en las empresas tecnificadas contratan ellos mismos a su personal técnico, donde les pagan y muy bien. Conocido asesores técnicos en producción, por ejemplo, de tomate, que por cada visita les pagaban $2,000 en un día. ¿Sí? Especialistas sobre todo en fertilización. ¿Sí? Por una visita, $2,000 pagados en Sinaloa. Entonces, interesante. Pero es gente que te está produciendo el equivalente a 180 toneladas de tomate por día. ¿Sí? Cuando en el campo vas a producir nada más 30, 40. Tenemos que analizar esta información que es totalmente pública y la tenemos a la mano. ¿Dónde se producen los granos? Y las hortalizas? Obsérvese. Las zonas donde falta un chorro de agua. ¿Sí? ¿Se fijan? Falta mucha agua. Su nivel económico es bastante elevado, que inclusive aquí en Baja California hay un lugar que le llaman Oaxaca, California, porque está repleto de lo que llaman allá en el norte oaxaquitas, gente de Oaxaca que va a trabajar para allá. Y ojo, yo soy de Oaxaca, así que se vale que yo me burle un poco. En el noreste tenemos sobre todo forrajes, en el centro tenemos granos, hortalizas, forrajes, y esta zona del centro occidente es fabulosa, que produce casi un tercio, entre un cuarto y un tercio casi de todo. ¿No? Y el sureste se ha dedicado principalmente a frutas, cultivos industriales. Industriales como qué? Caña, café, cacao. ¿Sí? Esos son los cultivos principales. Y esta zona de la península, que es sobre todo petróleo y turismo. Pero bien fuera, sobre todo en esta zona de Yucatán, la primera vez que fui, de pronto desde el avión me sorprendió no ver un río. Y es impresionante. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Obsérvese cómo se han invertido dineros. Estos son oleoductos y poliductos. Transportan petróleo, gas, gasolinas, diéseles, desde estas zonas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, en unos tubotes, y van de donde sale el famoso huachicol. Fíjense, no se podría mandar de estas zonas de Tamaulipas, aquí norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, donde hay un chorro de agua, no se podría mandar a la par de estos ductos, no sé, otro ducto que llegue por acá con agua. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Es la pregunta. Y eso sería, pues, prácticamente todo lo que me gustaría dejarles planteado en la cabeza. A ver si les hace un clic o un crack en el cerebro. Y partamos de esta situación. Les recomiendo sobre todo que vean esta página de HisViewer, de Semarnat, donde están ahora sí que todos esos planos que saqué, que son multicapa, pueden combinarlos y es fabuloso ir haciendo los comparativos y tratar de encontrar
ciertas correlaciones que son sorprendentes, como las que acabamos de platicar. Y pues como dicen, al final todo va a estar bien, todo estará bien, y si no todo está bien, es que no hemos llegado al final. Solamente pues, les dejo mis contactos, si desean seguir platicando, por WhatsApp, a su correo electrónico, y solamente trataría algunos comentarios. Pepe, pues muchas gracias por tu presentación. Como dijimos en un principio, no es tan superficial como vemos comentarios de los, con todo respeto y entre comillas, expertos. Aquí escuchamos una plática y una charla realmente de un experto, ¿no? Entonces eso nos da un panorama diferente, un cambio de actitud de la gente. Decíamos en algunas pláticas anteriores que siempre nos tenemos pues que fortalecer con la visita de un agente de cambio, y un agente de cambio podría ser un ingeniero agrónomo en las ramas donde él se desarrolla, puede ser un médico veterinario, puede ser un biólogo, pero a veces los productores muy arraigados se quedan con 50 años de atraso, y si no es que más, ¿no? Cuando el mundo va evolucionando, y por eso en muchos aspectos pues, seguimos siendo tercermundistas por clasificarlos de una manera benévola, ¿no? No volteamos a ver otros países que a lo mejor están mejores que nosotros y nosotros nos consideramos peores. Y bueno, creo que quedamos invitados para una charla más por parte de ingeniero José Manuel, por la experiencia, y seguiremos tocando este tema del agua que nunca está de moda, siempre debe de estar vigente. Sin embargo, quiero dar paso a unos comentarios, si me lo permites, Pepe, y me lo permiten los asistentes. El maestro Sergio Garzón comenta que le da mucho gusto la comparación de la hemoglobina con la clorofila, cuando nuestro cuerpo agradece el agua simple a cualquier otra bebida en la que la desbarata y la hace útil a la célula. La doctora Carolina también nos da, muchas gracias por la plática, muy interesante, sin saber la gran importancia del agua. Gustavo Serrano, buenísima presentación y discusión sobre la problemática actual del uso y manejo del agua en el territorio nacional. Te vuelven a mandar felicitaciones, Sergio Garzón. ¿Qué tenemos más, Mari? ¿Más? Hay una parte aquí, permíteme tantito. La Confederación Nacional Agronómica AC, que me imagino que está Sergio Justino Garzón Trinidad, agrónomo, nos deja un correo electrónico, te lo haremos llegar, Pepe. Y bueno, agradecer a todos ustedes su presencia. Están los contactos del ingeniero José Manuel. Acuérdense que él es consultor especialista en agua. Y bueno, ya nos dio una pequeña introducción, por llamarla introducción. No nos dejen de poner sus comentarios, sus sugerencias, y para que volvamos a invitar con mucho agrado y mucho gusto volver a ver al ingeniero José Manuel Beltrán. Un abrazo, José Manuel. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Y Mari, si gustas concluir el evento, por favor. Muchas gracias, ingeniero. La pregunta que dejó al final, que si esa historia continuará. Así es. Sí, hay opciones. El problema es, estamos dispuestos a resolverlos. Exacto. El problema está en que si estamos buscando defender siempre de un papá gobierno que nos resuelva los problemas, y no observamos lo que está haciendo en otros países, en casos Israel, España, vamos, países si analiza uno, es un tercio de nuestro territorio, está en la palabra, están regados, sus climas son pésimos,
casi todo en la periferia y el centro del país está todo. La minería se ha desarrollado, pues había cosas que se pueden hacer platicando entre todos. Bueno, pues yo creo que sí va a tener que continuar porque queremos que nos saque de la duda. Miren, ingeniero, de parte de Agrosur Internacional y SMC Corporativo México, pues un reconocimiento de participación. Muchas gracias por... Y pues mañana los esperamos en el taller de huertos urbanos. Nos toca nuestra tercera clase. La información que hoy tuvimos con lo que nos dé mañana nuestra compañera, pues yo creo que vamos a ir completando, ¿no? Entonces, no dejen de estar atentos a los de martes de presencia en nuestros talleres. Nosotros con gran gusto, preparando especialmente aquí en Doctor, a los que nos comparten las conferencias, de verdad, se esmeran cada día más en compartir con gente bien importante. Nos dejan temas como, por ejemplo, el de hoy, y esta historia continuará, ¿por qué el gobierno no hace nada para que ya no haya más migración de los del sur hacia el norte? Y el próximo martes, Acuaponia. Y Acuaponias, imagínense, entonces, Próximo martes. ya ven, va a estar súper guau. No dejen de mandarnos sus correos, les estaremos enviando los cursos que tengamos después. Y pues, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, Agrosur Internacional y SMC Corporativo México. Nos vemos mañana. Muy bien. Bueno,